madre me llevaba a ver jugar a mi padre, que ha sido jugador de fútbol aficionado. Y al llegar a Bilbao en el año 54, lo lógico, queriendo participar en la vida aquí deportiva, social, cultural, intenté hacerme socio del Atleti, pero no era posible. Entonces me hice socio del Indautxu de Jaime Lazo, de los grandes jugadores de aquel entonces, hasta un buen día en el 58 pude ya, a gran satisfacción mía, hacerme socio del Atleti. Desde entonces forma parte de mi vida. Hay que reconocer que el Atleti es más que un equipo de fútbol, es un símbolo. Y para mí lo que me llamó la atención fue ese gran partido contra el Manchester United, un día de invierno, cuando estaba nevando, con terreno pesado, y entonces ver ya la reacción del público, la deportividad de los espectadores. Yo entonces decidí que solo había un equipo para mí, que era el Athletic de Bilbao. Aquellos primeros partidos fueron solo el principio. La afición empezaba a calar entre la gente y un grupo de amigos capitaneado por Juan Astorquia decidió dar un paso más, reuniéndose el 11 de junio de 1901 en asamblea oficial como paso previo para aquel 5 de septiembre de ese mismo año en el que se constituyeron en sociedad, cuyo objetivo era el fomento de los deportes atléticos y en especial del fútbol con hombres nuestros. Atrás quedaban aquellas otras reuniones en el gimnasio Zamacois o en el Café García, preludio de este nacimiento oficial. Pero si el Athletic surgía en este otoño, anteriormente Vizcaya ya conocía otro equipo formado fundamentalmente por jugadores ingleses, llamado Bilbao. En la ría de Bilbao, donde los astilleros del Nervión estaban construyendo 3 cruceros para la Armada Española y había casi un centenar de ingleses de diversa calificación técnica, el que desearan divertirse y jugar al fútbol, pues parecía lo normal. Esta unión de intereses, que no se respetaban en el campo donde la rivalidad era manifiesta, tenía su continuidad entre sus componentes, familiares muchos de ellos, lo que llevó a un acuerdo plasmado en una selección llamada Vizcaya, que conseguiría en mayo de 1902 el primer título con motivo de la coronación de Alfonso XIII, proclamándose campeón de España. La unión era ya inevitable y el 29 de marzo de 1903 nace el Athletic de Bilbao. Con nuevo nombre, el Athletic Club concurriría al Campeonato de España oficial, disputando el 8 de abril su primera final de Copa ante 10.000 espectadores y ganando 3-2 al Real Madrid. La alineación que concluyó aquel partido era la formada por Alejandro Hacha, Luis Silva, Amando Arana, Goiri, Cockram, Ansoleaga, Sota, Montejo, Juan Astorquia, Casó y Evans. Fue la segunda Copa para Bilbao y la primera que ganó el Athletic con este nombre. Al año siguiente, 1904, el Athletic ganó su segunda Copa pero sin jugar. Llegó a Madrid y no encontró rivales que se presentaran. La vuelta la hizo como campeón. Lamiaco se estaba quedando pequeño y teniendo en cuenta que la Copa de 1911 debía jugarse en Bilbao por acuerdo de la Federación, los responsables del Athletic comenzaron a buscar un nuevo escenario para sus partidos. Y lo encontraron cerca, en Jolaseta, celebrándose aquí el campeonato y consiguiendo el Athletic un nuevo título al vencer en la final al Español de Barcelona. Pero no iba a ser Jolaseta el terreno definitivo. Bajo la presidencia de Alejandro de la Sota se acordó construir un nuevo campo. Y el 21 de agosto de 1913, en plenas fiestas de Bilbao, se inauguró el San Mamés, con partido disputado entre el Athletic y el Racing de Irún, campeón en vigor, finalizando el encuentro con empate a un gol. Sebezuazo hizo el saque central y a Pichichi se le adjudicó el primer gol de la historia de la catedral. La alineación de aquel Athletic, aunque todavía prehistórica, pasaría a la historia de las recordadas por los aficionados. Solaun, Hurtado, Eguía, Belauste y Zeta Pinillos, Cortadi, Zuazo, Pichichi y Acedo son nombres que más de uno recitará de memoria. El Athletic tenía ya nombre propio, camiseta rojiblanca y a San Mamés. El club estaba asentado e iba a comenzar uno de sus periodos de gloria, de manera que en 1914, 15 y 16 conocieron a un Athletic indiscutible campeón. Yo iba a verle así, y a los jugadores de antes les miraba de tal manera,
Le he visto jugar hasta José Mari Belauste, que era un hombrechón terrible. Y le he visto jugar a Cedo. Yo estaba asombrado. Y me gustaba horrores el fútbol. Me acuerdo mucho de Velázquez, que llevaba un pañuelo, se ponía siempre con 4 picos, ¿no? Ataba 4 nudos al pañuelo y se lo ponía. Fue en 1914 cuando llegó a Bilbao el primer míster de verdad. Era inglés y se llamaba Barnes, que procedente del Sutherland inglés se atrevió con aquellos todavía no muy preparados jugadores. Su trabajo se hizo notar desde el principio. El Athletic consiguió 3 títulos consecutivos y aquel entrenador que hacía de masajista y que entrenaba a las 8 de la mañana para que todo el mundo pudiera ir al trabajo, cerró su ciclo en el Athletic con la llamada del ejército de su país. Europa estaba enfrascada en la Primera Guerra Mundial y Barnes, a sus 43 años, tuvo que regresar a prestar el servicio militar en Inglaterra, dejando como legado el primer gran equipo del Athletic. De aquel equipo de Barnes salieron algunos de los héroes de la Olimpiada de Amberes, una de las frases más célebres de la historia del fútbol. Sabino, a mí el pelotón que los arroyo, fue pronunciada por Belauste y dirigida a Sabino Bilbao, otro rojiblanco. La época de esto era de Ibarreche y eso, ¿qué te voy a decir yo? No creo que era, vamos, esa cosa de que, pues hombre, ahí la cosa esa de José Mari Belauste, pues era un chicarrón de 2 metros lo menos, que igual pues tenía una corpulencia física, pero entonces no se jugaba. La pericia, la táctica, el pase medido, el tal, eso no sé. Entonces era una cosa y entonces pues eso, a mí Sabino, eso de la vez que los embolos, que metía, igual metía a 5 dentro de la portería, tenía una constitución física tremenda. Junto a Belauste y Sabino Bilbao figuraban en aquella selección Domingo Acedo y Rafael Moreno Pichichi, el emblema rojiblanco por excelencia. Hijo de una conocida familia bilbaína, pasaría a la historia del fútbol por su habilidad a la hora de marcar goles. De las 10 temporadas que jugó en el Athletic, fue campeón en los años 14, 15, 16 y 21, quedando reflejado así el poderío de un equipo y de un jugador que dio nombre al trofeo que se concede al máximo realizador de cada temporada. Hacía lo inesperado, hacía como decía Arrate el defensa de la Real Sociedad, pasarán generaciones y no llegará nadie a donde ha llegado este Pichichi. Era genial, hacía lo que menos se esperaba, pero lo hacía bien. El equipo campeón que había dejado Mr. Barnes dio paso 5 años después a un nuevo periodo de gloria de la mano de otro entrenador inglés, Mr. Penland. Este inglés fue algo más que un entrenador con bombín. Él enseñó a los jugadores a atarse bien las botas, a chutar con el empeine y no con la puntera, y a entrenar de una manera más metódica de como lo venían haciendo hasta entonces. Y uno de los factores muy importantes de Penland es que nos enseñaba mucho a meter el balón. En el equipo nuestro, por lo general, todos éramos de un toque de balón extraordinario. Era una cosa primordial, de toque de balón. Y yo recuerdo que con la zurda no le daba. Y alguna vez que íbamos en el entrenamiento iba a darle con la zurda y nos decía, cuidado. No tenía tácticas. No tenía tácticas. Yo no tenía ninguna. Eran 2 defensas entonces. 2 defensas. Las tácticas era al salir al campo, en el hombro, decía, bueno, como siempre a ganar, Y le llegó el turno a la competición oficial de la Liga, debutando en la temporada 1928-29 el Athletic en Atocha con gol rojiblanco de Vergareche. La Fuente pegó de la derecha y pegó en el palo. Y el portero quiso coger el balón y no pudo. Y entonces, como el balón, pum, hizo para afuera, yo, ¡tas!, les metí el gol. De la mano de Mr. Penland se consiguieron importantes títulos.
comenzando con la Copa del año 23 y terminando con la Liga de la temporada 33-34. Durante su estancia como responsable, el equipo disputó 8 títulos, ganó 6 y quedó segundo en 2. Entre los años 30 y 34, el Athletic sumó 4 copas consecutivas y 2 ligas, haciendo gala de su poderío futbolístico. Encantada tienes a la gente, los cachorros derraman la fuente, que este año han traído a Bilbao los triunfos más grandes que aquí se han soñado. Aupa Chirri, Aupa Chato, Gorospichi, Clagarega y Blasco, Castellanos, Bota y Felices, Roberto Muguerza y el míster inglés. De aquella época también data el famoso 12-1 logrado frente al Barcelona y que aún perdura como récord en partido de liga. Ispizua, Castellanos, Urquizu, Garizurieta, Muguerza, Roberto Lafuente, Iraragorri, Bata, Chirri y Gorostiza serían los protagonistas de aquel partido. Joder, me he metido dos metí yo. Y aquí el pobre Llorens lloraba el portero. Pero nos volvíamos locos. Era el sitio, la gente arrojando. El estallido de la guerra marcaría un nuevo devenir para el futuro del Athletic. Los jugadores no dejaron la actividad deportiva, pero al no haber competición, los partidos eran amistosos cuando no convenidos para fines políticos. De esta manera se celebraron partidos entre equipos de ANV y del PNV o entre las selecciones de Vizcaya y Guipúzcoa en busca de financiación para poder contrarrestar las pérdidas que ocasionaba la contienda. Pues naturalmente se va al desastre el Athletic, no tiene equipo, pero vamos, no tiene entradas, ni campos, ni torneos. Entonces organiza unos partidos contra el Racing, contra el Irún, contra la Real, y después se organizaron unos varios partidos. La gente cree que solo se jugó un partido, 2 por Consomol en San Andrés. Se jugaron 6 o 7 partidos, el partido nacionalista contra Acción Nacionalista, blancos contra azules, Vizcaya contra Guipúzcoa, luego revanchas. En este mismo sentido, data de esta época el surgimiento del equipo llamado en un principio Euskadi y que posteriormente se convertiría en la selección vasca, que de gira por el mundo realizó labores de embajadora del pueblo vasco, gira de la que algunos de sus componentes no regresaron jamás. Creo que el Athletic, para mí, desde que era pequeñito, ha sido que siempre ha estado a mi lado el Athletic. Siempre ha estado conmigo, no sé. Y yo siempre he dicho que los que hemos vivido muchos años fuera de Euskadi, el Athletic, como decía Luis de Castresana, ha sido como aquello que decía Luis, que era el cordón umbilical que nos unía a Euskadi, a los que estábamos fuera. Y eso es verdad. Nosotros siempre teníamos la mira puesta en Euskadi y uno de los elementos básicos en esa mira Euskadi, entre otras muchas cosas que no hace falta decir por sabidas, era el Athletic. El Athletic era como algo nuestro que estaba allí, ¿no? Que decía que Euskadi está ahí está el Athletic, ¿no? Sería en la temporada 47-48 cuando el Athletic celebraría sus bodas de oro. Hasta esa fecha el equipo había ganado 5 ligas y 17 copas. Cabalgaban ya en la fama los Zarra, Venancio, Panizo, Gainza, Nando, Bertol y compañía. Pero el equipo estaba descompensado, mucho más fuerte en ataque que en defensa. Durante este tiempo San Mamés iba a ser quien mantendría el prestigio y la solera de la institución.
conoció la llegada de equipos de la talla del San Lorenzo de Almagro, de la selección mexicana o del Racing de Buenos Aires. Era otro fútbol. Jugaban con una técnica desconocida y los Tucho Méndez, La Bruna o los Tau causaban sensación entre una afición que se debatía en un mar de dudas acerca de los males que aquejaban a su equipo, que contaba con grandes jugadores, pero que no conseguían los éxitos a los que parecían predestinados. El primer título de la década de los 50 sería una Copa del Generalísimo. El Athletic se impuso por 4-1 al Real Valladolid, un digno rival que cayó destrozado por el acierto rematador de Telmo Zarra. Tuvimos problemas, porque claro, muchas veces pues las jugadas y los goles no vienen cuando uno quiere, ¿no? Quedamos empatados a 1, jugamos a la prórroga y luego en la prórroga pues le metimos otros 3 goles. Pero tuvimos esa gran suerte y ganamos 4-1. Yo tuve más suerte porque yo fui el autor de las 4 puñaladas. Ojo, te meten el gol que ya creías que ibas a ganar y que de eso cuando escupes y que te vuelve, que pase chicle la goma, que eso es lo peor, es que ya ves que cualquiera que pase por allí te gana a correr. Pero vamos, yo, la verdad es que yo he sido también, así como te he dicho que París se bajaba de moral, normalmente yo siempre he sido de mucha moral. Digo, qué cara, esto nos ganamos, pero lo pasamos canutas porque ellos tenían un equipo muy bueno, ¿eh? Y así todo no se nos dio bien porque la Furia nos metió los 4 goles. Al año siguiente, el Athletic se quedó en el mismo umbral del éxito. Los bilbaínos tuvieron que conformarse con el subcampeonato de Liga detrás del Barcelona. Los azulgranas volverían a cruzarse en el camino hacia la gloria de los rojiblancos al derrotarles en la final de Copa de 1953. La renovación ya empezada mantenía la legendaria delantera con Venancio, Zarra, Panizo y Gainza, aunque ya empezaban a aparecer caras nuevas en la plantilla. Y en el resto de las líneas aparecían los nombres de Orue, Garay, Canito, Carmelo. El futuro comenzaba a caminar. Sí, bueno, yo estuve 2 años viajando como de suplente de esta gente, ¿no? De Iriondo, de Panizo, de Venancio. Iba ocupando puestos en la delantera, porque mi puesto era el de interior, yo no jugaba de extremo. Lo que pasa es que Rafa Iriondo pues era el mayor y lógicamente es el primero que salió y entonces empecé a suplirle de extremo. Porque entonces tenía yo 35 años, me parece que tenía. 35 años cuando me vino. Porque claro, el Athletic también tenía que ir renovando el equipo. Y pasaba una cosa, que en el Athletic estaba Arteche también, Arteche que jugaba de extremo. Y entonces, si yo sigo en el equipo, pues le voy quitando el paso a él. Con la llegada de Dauzic, una nueva época iba a comenzar para el club. Fue un entrenador carismático, era amigo del triunfo y también, ¿por qué no?, de la polémica. Poco a poco iban quedándose los nombres de Zarra, Panizo y Venancio, pero una nueva generación de futbolistas apostaba por el triunfo que llegaría en la final de Copa contra el Sevilla. Yo pues recuerdo con una cosa especial, porque claro, fue la primera final y luego pues jugamos bien, porque todo el equipo jugó bien contra el Sevilla también jugó bien, fue un partido muy bonito. Además fue alegre porque las dos aficiones estaban como muy, no unidas, pero vamos, pero fue un ambiente también fuera del campo también muy agradable. Y luego pues yo tuve la suerte de meter el gol y entonces claro, pues eso también me dio más alegría, ¿no? Pero es un recuerdo maravilloso, claro. Aquel nuevo Athletic estaba lanzado y el año siguiente sería el de la confirmación. Otra vez doblete, Liga y Copa vendrían a Bilbao después de un sensacional codo a codo con el Barcelona durante toda la temporada y cuyo final se decidió en el penúltimo partido jugado entre ambos equipos en San Mamés. Un gol de Maguregui inclinó la balanza a favor de los bilbaínos. En la Copa, Arteche y Maguregui sentenciaron la final contra el Atlético Madrid, conquistando así la número 20 de su historia. La final metí un gol, esa sí me acuerdo. Me acuerdo porque metí un gol de cabeza. Yo solía decir que la cabeza es para pensar y no para pegarle, pero me vino muy bien de un córner de tiro y tú no tuve más que pegarle y meter gol. De modo que esa sí me acuerdo, que fue una final muy desagradable a todos los bilbaínos que se desplazaron. Y luego en el mismo campo, pues, bueno, entonces asistía el ínclito a las finales. Y
No sé yo ni el himno que tocaban. Se acababa de crear la Copa de Europa y al Athletic le correspondía participar en ella. Se estrenó contra el Oporto. Pasó apuros frente al Honvéd de Budapest en una eliminatoria abierta tras el partido de San Mamés con un 3-2, pero que en el encuentro celebrado en el estadio de Heysel de Bruselas y merced al empate a 3 goles, superó a uno de los equipos más potentes de la época. El 16 de enero de 1957 se disputó en San Mamés uno de esos partidos que han quedado grabados para siempre en la historia del club. Tercera eliminatoria de Copa de Europa con el Manchester United como rival y San Mamés totalmente blanco. A pesar de la climatología, el campo estuvo a reventar de aficionados. Cuentan los presentes que el primer tiempo fue de las mejores cosas que ha hecho el Athletic a lo largo de su historia. Al descanso se llegó con un 3-0, pero el partido acabó con un 5-3 corto para los hombres de Dautic. Uribe II, Merodio, Marcaide y Arteche fueron los autores de los goles. En el partido de vuelta, los rojiblancos cayeron por 3-0 y se despidieron de su aventura europea. Bueno, aquí fue un partido bárbaro, uno de los mejores partidos que recuerdo yo. 5-3 ganamos, nevando, estaba San Mamés blanco de nieve. Y luego ya allí fuimos el equipo muy desgastado, con muchos equipos, o con muchos lesionados. Aparte, allí Etura me parece que jugó delantero centro. Y bueno, la eliminación fue porque me lesioné yo. Me rompió la rodilla el famoso Taylor aquel, delantero centro, me rompió la rodilla. Como no había cambio, tuve que aguantar con toda la rodilla rota en una portería. Yo creo que fue esa la consecuencia de la derrota del Athletic Bilbao, mi lesión. Yo creo que tuvimos mala suerte en Manchester de perder 3-0, porque no merecimos perder 3-0. Y en Bilbao pues le ganamos muy bien al Manchester, un partido precioso, que yo tuve la suerte de meter 2 goles y hicimos un partido maravilloso, que yo creo que hoy en día, claro, ya son hace muchos años, ¿no? Pero la gente recuerda aquel partido del Manchester, que había un poco de que había nieve en el campo y tal, y eso pues. Y la verdad es que el Athletic pues hizo una liga, una Copa Europa pues realmente sensacional. Y a lo de Manchester, en honor a ellos, a los que perecieron y a los que siguieron vivos, nos metieron un meneo de arriba a abajo que no las vimos ni olimos en todo el partido. En realidad nos metieron 5 goles, algunos no sé si se acordará, pero yo sí. 5 goles, 2 anuló el árbitro, que debía de ser un gran árbitro, pero lo demás fueron 5. No tocamos pelota. Este esfuerzo y un comienzo fuerte de liga pasaron factura, y como casi siempre, las miradas se dirigieron al banquillo. La prematura eliminación de la Copa fue la tumba de Dautic, y con él se fue otro de los nombres ilustres del Athletic de Bilbao. Yo estaba ya bastante tocado y bastante mal, y jugué un tiempo y me retiré. Y recuerdo que preveía que iba a pasar algo, porque ya veía que no había jugadores. Y yo dije, yo me voy a duchar y a freír puñetas y me voy a vestir. Me duché, me vestí y en el primer tiempo. Y cuando salí al campo, vi que Carmelo estaba jugando de delantero. ¡Joder! Y claro, esa fue ya la puntilla para Dautic. Un partido contra un equipo inglés, y jugamos el equipo titular, me parece, en primer tiempo, en el segundo salieron todos los demás, íbamos ganando fácil y luego perdimos 5-3, y a última hora pues faltó jugadores en el banquillo. Yo, como en el segundo tiempo estaba de suplente, pues los últimos 15 minutos jugué de delantero, pero me quería poner lateral derecho, pero lateral derecho, el extremo izquierdo inglés era un fenómeno, y se lesionó Canito y salí delantero centro, que es el puesto donde me gustaba jugar. Baltasar Albéniz fue el sustituto de Dautic. Estuvo al frente del equipo solo durante la temporada 57-58 y, sin embargo, pudo despedirse con uno de los títulos más meritorios que ha conquistado el Athletic a lo largo de su historia. En la final se encontraron frente a frente Athletic y Real Madrid. No había nada escrito respecto a la obligatoriedad de que las finales se jugasen en Madrid, y solo la residencia de Franco en aquella ciudad justificaba la decisión. Pues bien, el Athletic, a pesar de insistir ante la Federación, no consiguió cambiar el lugar de la sede y ante la adversidad se creció y exigió jugar en el propio Chamartín. Valor no faltaba. Arieta fue el primero en marcar. Posteriormente, el segundo y definitivo gol del partido lo marcó de fuerte disparo Mauri. Pues hicimos un partidazo, ganarle a Madrid entonces en aquel campo, pues era yo creo que era una hazaña. Aquí, bueno, pues no te digo nada, yo creo que fue la mejor final que he pertenecido yo, por lo menos sí, la más difícil. Yo metí un gol, sí, Mauri metió el otro.
Hay gente que dice, yo metí todos los goles, no, yo metí solo el primero y Mauricio metió el segundo. Eneco en esa copa fue, yo creo que el estilete, fue el hombre que jugó una copa fenomenal, no le pudo parar nadie, todos los demás le ayudábamos, pero él fue, creo que el jugador clave para ganar esa copa. Para calibrar la trascendencia de aquella final jugada el 29 de junio de 1958, basta recordar las alineaciones. Por el Athletic, Carmelo, Orue, Garay, Canito, Mauri, Etura, Arteche, Coldo, Aguirre, Arieta, Uribe y Gainza. Y por el Madrid, Alonso, Atienza, Santamaría, Lescue, Santiesteban, Zárraga, Joseito, Mateos, Di Stéfano, Rial y Pereda. La marcha de Albéniz, la llegada de Martín Francisco, único entrenador brasileño que ha tenido el Athletic, y el homenaje a Mr. Penland serían lo más reseñable de aquellos 2 años que nos llevan hasta la temporada 60-61. Ese año el Barcelona fichó a Garay y a Gonzalo Beitia, y el Sevilla se llevó a Maguregui. El dinero comenzaba a mandar ya en el fútbol, y el Athletic miraba con preocupación aquella nueva situación. El Barcelona vino en busca de Jesús Garay, que era el jugador verdaderamente que interesaba en aquel momento, ¿no? Jesús era en aquel momento el mejor defensa de Europa prácticamente, estaba en ese nivel y el Barcelona lo arregló y entonces parece ser que la operación a última hora pues entré yo. Pero como no todo era vender, hubo que comprar. Y así en 1962, un desconocido José Ángel Iríbar, desechado por el Barcelona, fichó por el Athletic a cambio de 1 millón de pesetas. Yo llegué al Athletic, bueno, después de haber hecho una buena temporada en el Baskonia, en segunda división, tuve la posibilidad de hacer algunos buenos partidos y entonces, pues, bueno, tuve varias ofertas, entre ellas desde el Athletic. En principio era el club que más me gustaba y por otro lado, mi aita también fue determinante en ese aspecto, en cuanto a que prefería que me quedase en el Athletic, que estaba también más cerca de casa y porque además era su club. Entonces no había demasiadas dudas al respecto. Este mismo año se ilumina San Mamés, lo que permite jugar partidos nocturnos, aunque no era precisamente luz artificial lo que necesitaba aquel equipo que no acababa de encontrarse. Un nuevo equipo estaba en marcha. Bueno, pues ya llevaba yo muchas temporadas en Athletic Bilbao, aunque todavía estaba de buen ver, estaba jugando muy bien, pues ya llevaba él 1 o 2 años de suplente, entonces pues yo sinceramente quería marcharme, porque tenía una propuesta muy buena del Español y por medio, después de 18 temporadas de Brestar, pues el Athletic me traspasó. Un nuevo cambio de entrenador conduce hasta el banquillo del Athletic al legendario Piru Gainza. Con él como entrenador se llega a la final de Copa frente al Zaragoza. Enfrente estaba aquella legendaria delantera compuesta por Canario, Santos, Marcelino, Villa y La Petra, los 5 magníficos. Ganó el Zaragoza 2-0, pero Iríbar fue el héroe y salió a hombros del campo popularizándose el estribillo de Iríbar, Iríbar, Iríbar es cojonudo, como Iríbar no hay ninguno. El partido lo ganó el Zaragoza fácil, porque no tuvo excesivos problemas, pero lo que sí fue es que yo tuve una cantidad de trabajo enorme, desde la que salí bastante bien parado. Nos ganaron 2-0, pero tuve que parar mucho. Y por lo visto la gente, pues a falta de la gente que acudió de Bilbao, pues a falta de no poder ganar el partido, pues bueno, se quedó con mi actuación y entonces sacó la famosa canción y bueno, que luego se ha ido por ahí. Esa es un poco también la anécdota de la canción. En la liga siguiente no se brilla, aunque queda el consuelo de ver a Fidel Uriarte como Pichichi con sus 22 goles marcados. Algo era algo para unos tiempos en los que los triunfos importantes brillaban por su ausencia. El Athletic caminaba ya a cumplir la década más pobre de su historia. En el banquillo también se daban relevos, e Iriondo ocupaba el lugar dejado por Gainza, y con él llegó el tan ansiado triunfo. Otra vez la Copa fue la tabla de salvación. En la final esperaba un Elche no tan modesto entonces. La anécdota de esa final estaba un poco en las semifinales, en las que la Real Sociedad se emparejó al Elche también, y claro, había la posibilidad de que si nosotros pasábamos, que pasamos a la final, pues la Real también estuviese allí. Entonces se creó en Euskal Herria, creó un gran ambiente de cara a la posibilidad de que pudiera existir, sería la primera vez que ocurriría pues esa final, ¿no? Pero con toda mala suerte que el Elche eliminó a la Real, entonces no pudo ser.
Ganó el Athletic 1-0 con un gol de Antón Arieta a 7 minutos del final, y queda para la historia aquella alineación que sería otra de las conocidas por toda una generación. Iríbar, Sáez Echeverría Aranguren, Igartua Larrauri, Argoitia Uriarte Arieta Clemente y Rojo. Éramos los favoritos y el partido no fue tan fácil, al final ganamos pero justo, vamos. Fue una cosa extraña porque yo creo que el que iba delante mío se dibló él solo, se fue para una parte, chuté y me salió una especie de... Pues cogí un efecto diferente al normal. Y el portero se tiró por una parte y entró la pelota. No fue una cosa normal, ¿eh? Ronnie Allen llegó a Bilbao y con él nuevas ilusiones. Corría la temporada 69-70 y el Athletic volvió a pisar fuerte en la liga de la mano de este inglés. Fue subcampeón a un solo punto del Atlético de Madrid. Aún se recuerda el fracaso de Atocha, las expulsiones de Arieta y Rojo o el partido de Valencia, que dio pie a una leyenda negra finalmente aclarada. Bueno, un partido además que lo teníamos ya perdido porque yo creo que íbamos perdiendo 2-0 ya. Y fue una jugada que íbamos a sacar de banda y teníamos que sacar nosotros. Y fui hacia el balón y Gorriti pues me dio con el banderín y yo simplemente le empujé. Fue una jugada que yo creo que igual ni le llegué a tocar, ¿no? Pero el árbitro pues me expulsó. Y luego la de Antón, pues no puedo decir más porque a los 7-8 minutos de estar en la caseta entró Antón Arieta, ¿no? Porque creo que había hecho una entrada y le expulsaron, ¿no? Bueno, en el partido de Valencia primero hizo muchísimo calor, ¿no? Y entonces, bueno, es de todo el mundo sabido, nos dieron un producto a tomar porque era pues para correr un poco más, ¿no? Porque el equipo ya estaba un poquito más cansado y en vez, como no teníamos experiencia en ese tipo de cosas, pues lo tomamos en un momento en un momento inadecuado, lo tomamos la víspera y pasamos una noche, pues bueno, dormimos bastante mal, pero tampoco creo que eso nos afectó demasiado cara al partido, eso fue recurrir a algo, ¿no? Ronnie Allen instauró peculiares métodos en los entrenamientos y en las relaciones con la prensa saldadas con polémica, siendo esta la impronta que este inglés dejó en Bilbao, despedido sin que terminase la temporada 71-72. Yo creo que fue porque el primer día en Bilbao, cuando dije que no podíamos tener exclusivamente la Copa como objetivo, que la Liga debía de ser nuestra meta, algunos periodistas creyeron que yo debía de estar loco, porque el equipo no tenía posibilidades. Creían que se trataba de un equipo mediocre. Yo dije, bien, ya lo veremos. Pero en realidad yo creo que en Bilbao la prensa prefería que el equipo anduviese mal, para que así ellos tuviesen la razón. El público a favor del equipo y de Allen. Nos tuvo a los medios de comunicación, nos tuvo sometidos a un trato injusto y a veces cruel. Vino Ronnie Allen y trajo, pues, como don Juan Tenorio. Y realmente, pues, trajo el escándalo. Pero vamos, no voy a achacarle a Ronnie Allen la culpa en este caso. Creo que no era todo. Yo creo que generalmente en estos problemas, si son tan gordos, la culpa está de los dos lados. De esta época marcada por alegrías y desgracias, la lesión de Javier Clemente ocuparía este último apartado. El 23 de noviembre de este año, en Sabadell, Clemente, que entonces tenía 19 años, vio truncada su carrera deportiva. El partido de Sabadell fue un partido muy picado. Estaba el campo un poco pesado porque había llovido. Fue una jugada en el último minuto, de las muchas jugadas que hay en Primera División, fue una patada bastante mala. Bueno, y tuve una fractura de peroné y una lesión de tobillo, que me recuperé bien. Y luego después, cuando bueno, ya me había recuperado y debuté otra vez, pues tuve un golpe en Zaragoza, en la misma zona donde había tenido la lesión anterior, y luego ahí ya hubo un lío de médicos, ¿no? En aquella época el Atleti era un poco duro, teníamos un médico, un traumatólogo dentro del club, no se podía ir a otros médicos, era una disciplina muy antigua y muy rígida, y me obligaron prácticamente a operarme aquí en Bilbao, ¿no? El Athletic estrena temporada y entrenador. Esta vez el elegido fue el yugoslavo Milorad Pavic, que de entrada gana la Copa contra el Castellón.
Arieta y Zubiaga se encargaron de hacer cumplir el pronóstico general, marcando los goles que definitivamente dejaron en la cuneta a los de la Plana. Lo más importante y el recuerdo más grande que puedes tener de una final es el regreso, ¿no? El regreso es una cosa inenarrable que hay que vivirla, que hay que sentirla en el momento que entras en Vizcaya y te van saliendo todos desde los pueblecitos a saludar y a darte la enhorabuena, ¿no? Pues es una cosa vibrante, emocionante, y que es una de las cosas que en esta final del 73, después de ganarla, pues les contábamos a los que empezaban entonces, ¿no? Para que tomaran nota y vivieran ese momento, porque es uno de los momentos que realmente es muy difícil de reproducir. En la final del 73 estábamos con Pavi, la verdad es que teníamos un buen equipo asentado y la ganamos con relativa facilidad, creo que ganamos 2-0 y realmente hicimos un partido bastante completo. La temporada siguiente era de importancia histórica, ya que se cumplía el 75 aniversario de su fundación, pero el equipo no estuvo a la altura de las circunstancias. Equipo e historia no caminaban juntos esta vez. Y una vez más, el entrenador pagó las consecuencias. Tras 2 temporadas, Pavic dijo adiós y volvió Rafa Iriondo, que tampoco solucionó nada. El triunfo parecía escapar a los bilbaínos, que si bien en el campo no hacían honor a su historial, en lo oficial luchaban por la integridad de este deporte. Porque era una situación absolutamente intolerable y yo entiendo que el Atleti, por supuesto, y en ese caso junto con la Real teníamos una responsabilidad en luchar contra esa situación que digo era intolerable y pusimos todo nuestro interés para corregir esa situación. Realmente el primer movimiento lo hizo la Real Sociedad. José Luis Orbegozo me llamó una vez por teléfono diciéndome a ver si había leído las declaraciones de Bogosian, que era un intermediario que traía jugadores y que había reñido con un socio suyo. Y hablaba de que la mayoría de los jugadores llamados oriundos que están jugando en el fútbol español tenían la documentación falsificada. En ese afán por conformar un equipo competitivo con las limitaciones propias del Athletic, se inició la denominada Operación Retorno, que trajo a San Mamés jugadores que en la mayoría de los casos dejaron impronta. Los Churruca, Lassa, Irureta, Zabalza y Torraguirre Tirapu fueron parte de aquel equipo que rozaría la gloria con su fútbol. Yo estaba bastante bien asentado en Madrid, en el sentido, en el equipo tenía 2 años más de contrato, me encontraba a gusto, hacía las veces, bueno, había gente más veterana, como era Luis, había pasado ya a la situación de entrenador, pero estaban únicamente como hombres más veteranos en el equipo Abelardo y Gárate, y hacía veces de capitán, etcétera, me encontraba consolidado. Tenía, yo te digo, contrato en vigor, pero el Atleti en esa operación quería un poquito volver sobre todo porque había jugadores que habían salido, jugadores vascos, y volver a coger un poco el tono de cara a la posibilidad de estar ahí en puestos algo más arriba que aquellos últimos años, pues había comenzado una operación ya con, me parece que los primeros fueron Lassa, Pedro Zabalza, etcétera, y aquel verano pues intentó contratarme. La verdad es que hubo bastantes problemas porque yo estaba contento, ya digo, allá, pero tenía también ilusión por volver a Euskadi. Ese año los rojiblancos terminaron terceros en la Liga y fueron finalistas de Copa y de UEFA, la única europea que ha jugado en su historia. Para llegar a ella eliminó al Utrecht de Hungría, al Milán, al Barcelona y al Racing White. En la final esperaba la Juventus. El primer partido se jugó en Turín y eso parecía favorecer los intereses de los bilbaínos, que volvían a casa con un esperanzador 1-0 en contra. En San Mamés ganaría por 2-1, pero el valor doble de aquel gol de Bétega dio la victoria a los italianos. Y luego la final, pues tuvimos mala suerte y creo que un arbitraje, con un árbitro, con Linemeyer, que se retiraba, y no quiero pensar mal de los árbitros, pero el contrario, era un equipo italiano, y nosotros éramos un equipo de aquí de Aldea, como se ha Bilbao, y creo que tuvo influencia el que no ganaríamos la final. Le ganamos en casa 2-1, perdimos ahí 1-0 y por el gol fuera de casa quedamos unidos, pero creo que fue una temporada muy importante. Creo que Zoff me ha confesado que nunca ha pasado tanto temor a que le pudieran golear, que ese día
tuvo infinidad de muchísimo trabajo. Y bueno, pero nos quedamos ahí, nos quedamos a las puertas porque por el gol average pues, se llevaron ellos el triunfo. Pese a todo, en fin, yo personalmente me quedé muy satisfecho. Primero de haber llegado hasta ahí, hasta una final, y después pues del partido que hicimos en San Mamés. Yo creo que fue inolvidable. Todavía quedaba la Copa, y el Athletic arrasó materialmente en todas las eliminatorias. En la final se enfrentó al Betis. A pesar de contar con ventaja en el marcador en 2 ocasiones, se tuvo que llegar hasta la tanda de penaltis. Y, paradojas de la vida, un portero vasco detuvo un penalti lanzado por otro. Esnaola se encargó de parar aquel último lanzamiento de Iríbar. A mí me tocó el último, y también tiró Esnaola. Yo lo tiré muy mal y Esnaola pues acertó el sitio y me lo paró. Y todo lo contrario en cuanto a que tiró él y me marcó. Yo creo que era un partido que pensábamos que lo teníamos ganado, y todo el partido fuimos por delante también. Teníamos mejor equipo que el Betis en aquel momento, sin ninguna duda, pero creo que pecamos un poco de autosuficiencia, quizá, todos, en ese partido, y al final, pues, pagamos las consecuencias. Antes había fallado Dani, el mejor especialista de aquellos tiempos con su famosa paradiña. Bueno, Esnaola no hacía falta ni que me esperaría. Si Esnaola se hubiese quitado y hubiese puesto un palo, posiblemente le hubiese pegado al palo, porque, como te digo, fue tal la tensión de nervios que yo adquirí desde el centro del campo hasta la portería, cuando el árbitro me dijo, ahí tienes el balón y en tus manos está la final, que no tenía que hablar, pero no hubiese podido hablar. Lo mío era haberlo tirado, entonces pues la lengua fue como las piernas, o sea, no hubiese podido hablar una palabra, pues no hubiese podido tirar un tiro porque no me caí de milagro. O sea, yo intenté hacer una paradiña que no llegó ni a para, o sea, no fue nada, y tiré justamente donde estaba el portero. O sea, el error fue mío, pero como digo, fue superado por los nervios. Bueno, yo, Dani, te tengo que decir que prácticamente estuve soñando contigo la semana anterior al partido, ¿no? Porque temía de que hubiese algún penalti y estuve pensando en que te tenía que engañar yo a ti en vez de tú a mí. Normalmente solía lanzar los penaltis a la izquierda y esta vez dije que tenías que lanzar a la derecha. Tuve la fortuna de poder adivinar y no iba tampoco tan suave como comentas tú. Quizá pues lleva razón de que estuviese nervioso, pero yo te toca agradecer porque quizá ese penalti a mí me dio más nombre en Sevilla y posiblemente también si he seguido jugando más años ha sido debido a que ganamos esa Copa del Rey y por supuesto que este penalti pues me sirvió para poder renovar más años.